Capítulo 1, si tienen a bien abrir sus Biblias, por favor. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 1. Voy a compartir algunas enseñanzas que de este capítulo primero emanan acerca de lo que es una iglesia. Vamos a mirar los siguientes minutos. ¿Cuánto tiempo tenemos, hermano? Para la escuela dominical, ¿cuánto tiempo es? ¿40 minutos? ¿Media hora? ¿Una hora? ¿Una hora a partir de ahorita o a partir de las... ¿Mande? ¿A partir de ahorita? Sí. A las 10:45. Una hora. Ok. Gracias, hermano. Bien, así que quisiera compartir con ustedes, hermanos. Voy a leer algunos pasajes y me gustaría que... Voy a decir algunas citas ahorita y para que las vayan buscando y cualquiera, cuando vayamos, sea el momento de leerlas, yo voy a indicarles, se ponen de pie y lo leen en voz alta, por favor. Bueno, el pasaje central es 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Voy a leer solamente el primer versículo para introducir el tema de esta mañana. Quiero compartir, hermanos, acerca de la identidad de una iglesia bíblica. ¿Qué dice la Biblia acerca de la identidad? ¿Cómo conocer? ¿Cómo identificarse? Algunos rasgos descriptivos de la iglesia de Tesalónica, que fue una buena iglesia y que mostró amor por la causa de Cristo y manifestó ciertos rasgos que la describieron muy particularmente, la iglesia de Tesalónica. Vamos a leer los versículos y básicamente vamos a estar ahí nada más en 1 Tesalonicenses y algunos versículos más de referencia fuera de esta carta. Y después tenemos un pasaje de Santiago y en unos momentos les voy a dar las citas. Vamos a orar, hermanos, primeramente, que el Señor nos bendiga y nos ayude con su presencia ahí en nuestros lugares. Oremos, por favor. Señor y Padre nuestro, te damos muchas gracias, Señor, por darnos este día de vida, Padre. Este es el día que ha hecho Jehová, dice la Escritura, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Gracias por estar en la casa del Señor, nosotros permitirnos estar en tu casa. Te ruego, amado Señor, para que nos des comprensión, la capacidad de poder discernir y retener tu preciosa palabra y que podamos tener también el deseo de abrigarla en nuestro corazón y de aplicarla cada día en nuestras vidas. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. Dice la palabra de Dios, hermanos, versículo 1, 1 Tesalonicenses 1:1, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Tesalonicenses fue la primera carta que escribió Pablo a esta iglesia. Fue la primera carta que escribió Pablo a una de las iglesias. Claro, les tenemos en la escritura un par de epístolas a esta amada iglesia por parte de Pablo. Y estaban dos hermanos del equipo misionero de Pablo. Estaba el hermano Silas, que es el hermano Silvano. Silvano y Silas es la misma persona, o eran la misma persona. El hermano Timoteo, ambos discípulos de este siervo del Señor, de Pablo. Pablo tenía hermanos que estaban con él, tenía discípulos, vamos a decirlo de esa manera. Es decir, la palabra discípulo significa un aprendiz o uno que se sienta a los pies de alguien para aprender. Así que Pablo tenía muchos discípulos, incluso todavía los tiene, ¿verdad? Él sin saberlo, nosotros estamos aprendiendo mucho de sus enseñanzas. Sin embargo, cuando él escribió esta carta a esta iglesia, estaba el hermano Silvano o el hermano Silas y Timoteo con él. Y le escribe a la iglesia de Tesalónica. Vemos en todos los capítulos, en los 5 capítulos de esta epístola, hermanos, vamos a encontrar ciertos rasgos que describieron de una manera muy clara a la iglesia de Tesalónica. Voy a tratar de obviar algunos asuntos y voy a irme al punto. ¿Cuál era la identidad, hermanos, de la iglesia de Tesalónica? Todos tenemos una identidad. Todo se identifica por algo, ¿no es cierto? Todos tenemos un nombre que nos identifica. Y como habemos varios que nos llamamos Carlos, bueno, algunos nos pusieron un segundo nombre, ¿verdad? Y como algunos se llaman igual, yo estaba buscando algún día, dije, a ver cuántos Carlos Enrique hay. No, y entré a internet y había un montón. Dije, pero ninguno como yo, ¿no? Y luego busqué entre los parientes, entre los Rojí. Dije, a ver cuántos Carlos Enrique hay. Y había varios. Dije, caray.
Habíamos varios que nos llamamos Carlos Enrique Rojí, dije, pero Cornejo ya no había tantos. Entonces hay algo que nos distingue a los primos, a los tíos, o tíos abuelos, a uno mismo, y siempre, en cualquier lugar, hermanos, que estemos, nos vamos a identificar. Los pacientes en un hospital están identificados, ¿no es cierto? Los cuartos de hotel tienen una identidad, es decir, tienen un número. Si no, ahí estuviéramos tocando puerta por puerta a ver cuál cuarto nos va a tocar cuando rentamos un hotel. Los carros tienen una identidad, tienen una placa y tienen un número de serie también. Todos, hermanos, los alumnos en una escuela tienen una matrícula, tienen un número de ID, porque esa es la identidad. Muchas veces somos conocidos por números nada más o por letras en muchos de los casos, pero somos distinguibles. Hay una identidad en nuestro domicilio, hermanos, es la identidad del lugar, del punto geográfico donde nos encontramos, donde se encuentra nuestro hogar. Vivimos en una calle, en un número, tenemos un código postal, tenemos un nombre de colonia. Bueno, acá no se utilizan los nombres de las colonias, ¿verdad? Pero nuestros países de origen sí, porque hay algo que nos identifica, que nos distingue de. En el aspecto espiritual, hermanos, es igual. Es igual. Las iglesias son identificadas, también se identifican por nombres, ¿verdad? Hoy en día, pues ya es necesario tener una identidad como iglesia que nos identifique y nos distinga una de otra. El hecho de tener una iglesia con un nombre nos da una identidad personal, una identidad propia. Ya no es necesario ahora decir soy de la iglesia de Cristo, ¿verdad? Porque ahora hay que identificarnos de otra manera y somos de la iglesia bautista. Pero para identificarnos de unas iglesias bautistas, ¿verdad? Que son un poco liberales, bueno, hay que distinguirnos, somos de la iglesia bautista fundamental. Y bueno, y como el fundamentalismo, algunos lo toman tan a pecho y se van a un extremo. Decimos, bueno, yo no soy como aquellos, el asunto es que debe estar equilibrado el asunto, entonces, pues yo no soy de aquellos, entonces soy fundamental y somos independientes, y tan independientes somos que ya ni nos conocemos unos a otros. ¿Sí o no, hermano? ¿Verdad? Ya, ¿y por qué? Porque somos independientes, porque ya no hay una fraternidad como encontramos en la Biblia encontramos, hermanos, que las iglesias eran independientes unas de otras, pero había cierto apoyo, había cierto respaldo unas con otras. ¿Se acuerdan cuando la iglesia de Jerusalén estaba en necesidad? Pablo dijo, hermanos, pues la iglesia en Judea, los hermanos en Judea tienen una crisis fuerte de necesidad en sus vidas, así que pues vamos a recoger una ofrenda, vamos a cooperarnos a recoger una ofrenda de amor. Y dice Pablo que despojó a otras iglesias por amor a los hermanos que estaban allá. Y cuando Pablo terminó su tercer viaje misionero, lo terminó en Jerusalén propiamente para irles a entregar las ofrendas que muchos hermanos de otras iglesias de Corinto, de Tesalónica, de Berea, de Listra, de Perge, habían recogido para llevárselas a los hermanos. Quizás no se conocían porque no tenían internet, no tenían videollamadas, no tenían celulares, obviamente por la época en que estaban viviendo, pero sabían, bastaba la palabra del siervo de Dios, del predicador, del hermano Pablo, para darles a entender que allá había hermanos que estaban en necesidad y que algún día ustedes se pueden encontrar en la misma situación que ellos. Así que, hermanos, pues vamos a levantar una ofrenda de amor. La recogió, iba Pablo con su bolsita y con los hermanos cargando su morralito, me imagino yo, que iba ahí con las ofrendas, con las gallinas, bueno, no, debió haber sido dinero más bien, ¿verdad? No tanto en especie. Pero allá iba el hermano Pablo, ¿verdad? Y el hermano Timoteo que andaba con él, y luego el hermano Silas que también lo acompañaba, y luego había otros hermanos que estaban, cuando fueron a Jerusalén, iba con el hermano Lucas, iba con otros hermanos. De manera tal que ya sabían que existía una iglesia aquí y otra allá, pero todas estas, hermanos, estaban basadas, no tenían la Biblia como usted y yo la tenemos, Antiguo y Nuevo Testamento. En aquel entonces existían las Sagradas Escrituras, es decir, el Antiguo Testamento nada más. Y no lo tenían cada quien en particular en sus saberes, porque eran rollos, eran pergaminos, eran escritos en vitela, en todos esos materiales utilizados en aquel entonces, y normalmente pues estaban en las sinagogas o incluso no las tenían en las iglesias.
Así que separaba a Pablo, separaban los ancianos que habían sido establecidos, llamados por Dios y establecidos por los apóstoles en las iglesias, y predicaban el evangelio. Y cuando Pablo le escribía una carta a una iglesia, en algunos de los casos eran cartas circulares que debían de leerla en esta iglesia y en aquella y en aquella, y pues ahí estaban, aprendiendo de lo que Dios les daba a aquellos predicadores, a los apóstoles, a los ancianos, a los pastores que estaban predicando y les enseñaban, y iban aprendiendo cada uno de ellos, y se estaba formando una identidad en cada iglesia. La iglesia de Tesalónica, hermanos, era una iglesia muy amada por el hermano Pablo, por el apóstol Pablo. La iglesia de Tesalónica era una iglesia que había aprendido y había aceptado y había adoptado la doctrina bíblica, la enseñanza sana que Pablo les había enseñado. Mire, llegó Pablo, predicó, los discipuló en muy corto tiempo, y él siguió su viaje y los hermanos continuaron allá. Con el paso del tiempo, cuando Pablo continuó su viaje, pues Dios fue manifestando a aquellos que tenían dotes de enseñanza, de maestro, a la postre. Entonces se identificaron cuáles eran los hermanos que Dios había llamado para que fuesen los ancianos, los que iban a predicar, los pastores de la iglesia. Al siguiente viaje Pablo llegó, los estableció oficialmente, y ellos eran los pastores que estaban aprendiendo de Pablo y de las enseñanzas de los apóstoles. Pero eran congregaciones, hermanos, que sabían, en base a las enseñanzas que se les habían dado, que ya se les había predicado, ellos vivían de una manera tal que habían adoptado, a través del impulso del Espíritu de Dios viviendo en ellos, habían marcado una identidad. Era algo muy particular. Mira, hermano, el cristianismo en aquel entonces fue un fenómeno. No había nada semejante al cristianismo verdadero y bíblico. Cuando en Jerusalén estaban esos 120 judíos creyentes esperando la promesa que dijo el Señor Jesucristo: no se vayan de aquí, porque dentro de no muchos días va a venir el Espíritu de la promesa y hará grandes cosas con ustedes. Y vino el Espíritu de Dios sobre ellos, comenzaron a hablar las maravillas de Dios, a testificar, a hablar del mensaje del Señor Jesucristo, del Evangelio de Cristo, a todos los que estaban allí en diferentes idiomas que ellos no conocían, los hermanos. Comenzaron a hablar en otros idiomas las maravillas del Señor. Pedro se levantó y dijo: no, hermanos, esto no es otra. Era un domingo en la mañana, era el día de Pentecostés. El día de Pentecostés caía en domingo, siempre lo celebraban el domingo, el primer día de la semana. Así que estaban reunidos y Pedro dijo: pues voy a aprovechar para predicarles. Les voy a aclarar este asunto de que no estamos ebrios, de que no estamos borrachos. Y esta es la manifestación y el cumplimiento de la promesa de Dios a través del profeta Joel en el Antiguo Testamento, y comenzó a enseñarles. Hizo una invitación al final y más de 3,000 aceptaron a Cristo. Y los bautizaron, y ahí se estableció la iglesia cristiana. Y eso, hermano, fue algo nuevo. En el Antiguo Testamento no vemos a la iglesia se estableció cuando vino el Espíritu de Dios. En el Nuevo Testamento. Y fue algo distinto, hermanos, a toda forma de vida en aquel entonces. Hoy en día ya está tan pervertido el cristianismo. Hoy en día ya no se ve un cristianismo claro y bíblico que refleje, hermanos, las virtudes que en un principio se establecieron y se reflejaron en la vida de los primeros hermanos. Pero bueno, vamos a Tesalonicenses, hermanos. Vamos a esta carta. ¿Cuál era la identidad de esa iglesia? ¿Cómo se identificó la iglesia de Tesalónica? Los hermanos creyeron, escucharon, se convirtieron, fueron discipulados. Todo el resto de su vida estuvieron aprendiendo la palabra del Señor. Llegó Pablo, llegaron otros profetas u otros apóstoles u otros maestros de la Biblia. Les enseñaron, los indujeron, los confirmaron. Y Pablo les escribió en alguna ocasión y resalta algunas características importantes propias de la iglesia de Tesalónica. Número 1, vemos en el primer versículo, hermanos, Pablo dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, a la iglesia que está en Tesalónica, la iglesia que la conforman los hermanos que están en Tesalónica, a los tesalonicenses. ¿Cuál es la marca, la primera marca de identidad de la iglesia de Tesalónica, hermanos? Esa misma, que era una iglesia. A la iglesia que de los tesalonicenses. Número 1, hermanos, era una iglesia. No era un centro de adoración. No era una comunidad familiar.
no era un centro de fe, no era una fraternidad cristiana, no era un centro de renovación familiar, no era una manera de hacer iglesia. Ahí en Rockford, ahí donde vivimos, hay una iglesia carismática que el eslogan es una nueva manera de hacer iglesia. A new way to do church. Y así lo ponen. Y han venido a transformar, hermanos, el concepto de lo que es una iglesia de adoración, de predicación, de enseñanza, el culto de adoración, incluso de la misma reverencia. Muy a gusto, salud. Llega la gente, ¿verdad? Con sus mesitas ahí, ¿verdad? Como si estuvieran en una discoteca y pasa cualquiera allá al frente con cualquier tipo de vestimenta para supuestamente predicar. Pero son gritos y algarabías y yo digo, hermano, Dios no está en ese lugar. Dios tiene que ausentarse de ciertos lugares donde toman el nombre de Dios como pretexto para identificarse, para atraer a multitudes de gente. Pero yo estoy seguro, hermanos, que Dios tiene que ausentarse de lugares como esos. Pablo estaba ensalzando, y más que ensalzando, levantando un punto de identidad de la iglesia de Tesalónica. Le dice: hermanos, yo y mis hermanos en Cristo le escribimos a ustedes que son una iglesia. Una iglesia. No una comunidad cristiana, repito, no un centro de renovación familiar. Vengan y aquí les sacamos el chamuco y aquí les enseñamos. No. Era una iglesia, hermanos. Un día cuando estuvimos viviendo en Texas, fui con el pastor de la iglesia, yo era su asistente, y fuimos a una reunión que nos habían invitado para ayudarles a entregar despensa a la gente, y fuimos. Me dice el pastor: acompáñame. Le digo: vamos. Le digo: ¿y qué pasa si estos empiezan? Le digo: pues nos vamos, dijo. Y bueno, entramos y tenemos que estar en el culto, y después fuimos a ayudar a entregar despensa, y después nos iban a dar nosotros para entregar a la gente allá necesitada de la iglesia. Pero me acuerdo que todo iba bien, pero de repente pasó el que predicó. Pero antes de abrir la Biblia, de todo, hermano, se puso a brincar como resorte. Iba bien con su saco y su corbata. Dije: bueno, aquí viene bien arregladito, ¿verdad? Qué bueno. Pero de repente empezó un brinco y brinco y brinco y brinco y brinco y brinco, y no dejaba de brincar. Era que el Espíritu Santo le estaba trabajando en su vida, dijo. A través de brincos. Ya en la banca, nada más de tanto verlo, ya empezábamos nosotros también a estar brincando, ¿verdad? Porque tanto. Hay espectáculos en muchos lugares de esos. Malamente, algunos se llaman iglesias, y buenamente, algunos ya le quitaron el nombre de iglesia porque no son dignos de llevar el nombre de iglesia. Los hermanos de Tesalónica, hermanos, eran una iglesia, no eran una congre. Hay unos hermanos, cuando estuvimos en México, decía: hermano, ¿a qué hora se empieza el culto de la congre? ¿Cuál congre? Le digo: es la iglesia. No es la congre, es la iglesia de Cristo. No vamos a demeritar el concepto bíblico de lo que es una iglesia del Señor Jesucristo. Era una iglesia tal, y lo que Cristo vino a establecer aquí en la tierra, hermanos, una iglesia. Jamás debemos de perder el rumbo que Dios ha marcado claramente, hermanos, en las Escrituras, de lo que es una iglesia. No debemos de buscar algo nuevo, a ver qué vamos a inventar ahora para establecer en la iglesia. No, ya está escrito. Ya está escrito el orden de adoración al Señor, la predicación, los cantos, las ofrendas, la enseñanza, la escuela dominical, los cultos. Ya está en la Biblia, no podemos cambiarla, no podemos modificarla. Dios así lo ha establecido. Una iglesia. Los tesalonicenses, hermanos amados, eran una iglesia. Cuando le preguntan a ustedes: ¿a dónde vas? Voy a la iglesia. Que no les dé pena decir. Algunos cristianos dicen: pues ahí voy a un grupito, ¿verdad? Ahí vamos a un estudio bíblico, ahí nomás. No, diga que va a la iglesia. Lo que es miembro de la iglesia Castillo Fuerte, la iglesia bautista que se encuentra en tal lugar, porque tiene una identidad. Y el hecho de pertenecer, hermanos, el desarrollar el sentido de pertenencia o de propiedad, eso nos viene a fortalecer no solamente espiritualmente, sino emocionalmente también, porque está cumpliendo y satisfaciendo una necesidad emocional que tenemos todos los seres humanos: desarrollar el sentido de pertenencia. No es cierto, hermanos, decir: yo pertenezco a la familia fulana de tal, su propio apellido.
Yo soy del miembro de la familia Rojí Cornejo. Ay, dice uno, ay, caray, porque nos sentimos que somos parte somos propiedad de. Te diga, yo soy miembro de la Iglesia Bautista Castillo Fuerte. Desarrolle su sentido de pertenencia, de identidad. La iglesia de Tesalónica, hermanos, era una iglesia. Ese es el primer rasgo característico que encontramos. Número 2. ¿Cuál era la identidad de la iglesia de Tesalónica? Número 1, dije, era una iglesia. Número 2, era una iglesia que generó que otros dieran gracias a Dios por ella. Esto es interesante, hermanos. Fue una iglesia que generó que otros dieran gracias a Dios por ella. Note lo que dice el versículo 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. ¿Qué dice Pablo? Hermanos, a donde yo he estado, les hablo de ustedes como iglesia ahí en Tesalónica y damos gracias a Dios. Damos siempre gracias a Dios por todos ustedes. Y no hay oración que no elevemos al Señor, que tengamos buenos recuerdos, que hagamos memoria de todos ustedes en nuestras oraciones. Oiga, hermanos, qué maravilla de que otros hermanos de otras congregaciones, de otras iglesias, se acuerden de nosotros. Qué maravilla. A veces a veces nos rebota la memoria, ¿verdad? Pero siempre nos acordamos de los hermanos. ¿Dónde vi al hermano este? Dice uno, ¿dónde lo vi? ¿Dónde lo vi cuando vamos a un lugar? Ah, ya sé, porque ahí medio recordamos, ¿verdad? Tenemos un recuerdo medio difuso, pero allí está dentro, en nuestra mente, en nuestros recuerdos. Pablo decía, hermanos, yo doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros en nuestras oraciones. ¿Sabe por qué daba gracias a Dios Pablo, hermano? Porque la iglesia de Tesalónica fue una iglesia que generó que otros dieran gracias a Dios por ella. Por lo que era una iglesia. Los hermanos de Tesalónica eran creyentes, eran hermanos propiamente, era una iglesia. Y una iglesia, nos dice la Escritura, que está compuesta por creyentes únicamente, por regenerados, por redimidos, no por inconversos o no por simpatizantes, por creyentes, nos dice la palabra de Dios. Y Pablo dijo, ustedes son una iglesia de Cristo, su forma de vida que ustedes han tenido, eso me ha motivado para recordarlos y tenerlos en mi corazón. Y siempre que me acuerdo de ustedes, yo los recuerdo en mis oraciones. Era una iglesia que generó que otros dieran gracias a Dios por ellos, por lo que eran propiamente una iglesia, por lo que habían hecho, hermanos, y lo que estaban logrando hacer en el Señor. Porque dice la Biblia, haciendo memoria de vosotros. Y luego el versículo 3 dice, acordándonos sin cesar. Acordándonos sin cesar, dice Pablo, en versículo 3, delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia, hermanos, que los tesalonicenses eran una iglesia que a través de la forma de vida que ellos habían adoptado, hacía que otros se acordaran de ellos y dieran gracias a Dios. ¿Por qué le daban gracias a Dios? Por lo que estaban llevando a cabo. ¿Y qué estaban llevando a cabo, hermanos? Dice el versículo, dice Pablo, acordándonos sin cesar del Dios, dice, delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe. Había 3 elementos importantes, característicos de la iglesia de Tesalónica, que Pablo realza y da gracias a Dios por ellos. Primero dice, la obra de ¿qué, hermanos? La obra de vuestra fe. La obra de vuestra fe. Ellos tenían, hermanos, una fe en acción, es decir, una fe viva. Amén. ¿De qué sirve una fe si está muerta? Dice la palabra de Dios, hermano, el hermano Santiago lo dijo, ¿se acuerdan? En Santiago capítulo 2, versículo 14 al 26. Que la fe, si alguien dice que tiene fe, la tiene que evidenciar, la tiene que demostrar a través de los hechos, a través del testimonio, a través del comportamiento, a través, dice la palabra que utilizó Santiago, es a través de las obras. Una vez estaba yo dando una escuela dominical hace tiempo y le dije ahí a los hermanos, a ver, hermanos, ¿qué entienden por buenas obras? Y los hermanos dijeron, pues hacer obras de caridad. Y esa es la mentalidad que muchos tenemos, ¿verdad? Una buena obra, ya hice la buena obra del día. ¿Por qué? Porque ayudó a alguien, hizo una buena obra. Pero la palabra, el término obra, hermanos, en la Biblia va más allá que sencillamente ayudar a alguien. Es realmente manifestar la fe que hemos tenido en el Señor Jesucristo.
Es tener un testimonio digno, es reflejar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable y reflejar en nuestra propia vida, en nuestra vista, en nuestros hechos, en nuestro hablar, en nuestro comportamiento, en nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, nuestra forma de reaccionar, manifestar y reflejar que somos de Cristo. Cuando Pablo dijo que daba gracias a Dios por la obra de fe, hermanos, se estaba refiriendo a la labor o al trabajo que los hermanos de Tesalónica estaban llevando como resultado de haber creído en Jesucristo. La palabra que utilizó Pablo, que se tradujo como obra, es una palabra que significa literalmente laborar o trabajar como una ocupación. Así que los hermanos de Tesalónica, hermanos, eran una iglesia, eran creyentes, eran hijos de Dios, eran cristianos, ¿sabe qué? De tiempo completo, y a eso se dedicaban. Es decir, ellos vivían, ellos desarrollaban, cada familia en particular, y individualmente tenían sus trabajos, tenían sus estudios, tenían sus quehaceres, sus ocupaciones seculares, pero ahí, hermanos, estaban viviendo para Jesucristo. La obra de fe. Es decir, el trabajo, la labor a la cual ustedes se ocupan es admirable, dijo Pablo, y por eso le doy gracias a Dios. Y luego ensalza o identifica un elemento más entre los hermanos. Versículo 3. Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. ¿Y qué más, hermanos? Del trabajo de vuestro amor. La palabra trabajo aquí, hermanos, es otro término diferente a la palabra obra que utilizó Pablo en ese mismo versículo. Aquí la palabra que se tradujo trabajo, hermanos, significa esforzarse. Arduo trabajo, incluso significa también molestia. ¿Qué quiere decir? ¿Que los hermanos son molestos? No todos. Bueno, se los dejo de tarea. No se está refiriendo Pablo a eso, a que tener compañerismo con los hermanos era molestia, era arduo trabajo. Lo que está insinuando, hermanos, o dándonos a entender esta palabra, trabajo de amor, el esfuerzo de amor, la molestia por causa del amor, está indicando un trabajo pesado, molesto y fatigoso. Da a entender esta palabra las molestias que el verdadero amor está dispuesto a soportar por el bien de otra persona. Eso es lo que está diciendo. No es que los hermanos sean molestos, sino lo que implica que el verdadero amor está dispuesto a hacer y a soportar. ¿Qué dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 13, los primeros versículos? El amor todo lo soporta. Además de todo, ¿verdad? Todo lo puede y todo lo cree. Todo lo soporta, aguanta, ahí se queda. Salomón dijo en Proverbios, el verdadero amor, hermanos, hace cubrir multitud de pecados y también multitud de defectos. La palabra cubrir que utilizó Salomón ahí en Proverbios es una palabra que significa literalmente engordar. Es decir, cuando hay un hueco, el verdadero amor viene a ese hueco y lo engorda. El amor engorda y cubre ese huequito que deja el pecado, que dejan los defectos de otra persona, las debilidades. Y dice el amor, yo voy a cubrir este huequito que está aquí, voy a engordarme. Y empieza, se hincha. Y cubre y dijo, ya no hay fijón. Claro, no está hablando de ser tolerantes con el pecado, está hablando de cubrir multitud de defectos, es decir, de pasar por alto. Ay, pastor, ya no voy a venir a la iglesia. Llegan algunos hermanos, ¿por qué? Porque la hermana fulana me levantó la voz. Pues cómo no, si estaban jugando. Estaban en el campamento y le levantó la voz para que corriera, pues si no. Ay, pero es que lo dijo con un tono de voz bien duro, bien tosco. Ya no voy a venir, dicen. Entonces viene el amor debe de cubrir multitud de defectos. El verdadero amor viene y cubre esa falta. Dice, ay hermana, por favor, eso, ¿cuántos años tiene en el evangelio? Pues tengo 24, hermano. Y todavía, con esas niñerías, con esas cosas de kinder. Lo que le hace falta a esa hermana es amor para que venga y cubra esa debilidad, ese huequito. Bueno, estamos en Tesalonicenses, ¿verdad? Y hay otro elemento más, hermanos, que Pablo resaltó de la iglesia de Tesalónica, por lo cual Pablo daba gracias a Dios. Y dice el versículo 3, la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor. Y tercero, ¿qué fue? Y vuestra constancia en la esperanza.
La palabra constancia aquí, hermanos, es la misma palabra. Pablo utilizó la misma palabra que en otros pasajes se utiliza para paciencia. Y el término que Pablo utilizó aquí, que se tradujo constancia, significa resistencia o un aguante alegre, aunque a veces no nos da mucha alegría estar aguantando, ¿verdad? Las pruebas y las luchas, pero eso significa, la idea aquí es un resistir o aguantar alegre, es decir, esperanzado a que algún día esa prueba o esa lucha va a terminar, o el hermano se va a morir. El que nos molesta, ¿no? Una de dos, una de tres, ¿no? Bueno, estoy bromeando, ¿no es cierto? Indica, hermano, la constancia de la esperanza, indica el aguante bajo el peso de las circunstancias adversas. Eso, hermanos, es lo que las luchas y las pruebas, nos dice Pedro, que es lo que producen las luchas. La prueba de vuestra fe produce paciencia, dice la Escritura, ¿no es cierto? El aguantar, el resistir. Ahí estamos, vienen las luchas, vienen las pruebas, vienen las vicisitudes en la vida. Y el cristiano debe tener paciencia, es decir, aguantar y ahí se para, Señor, no me muevo, no me muevo. Han ido a la playa, algunos que conocen el mar y hemos ido a la playa algún día. Yo me acuerdo cuando un día terminamos la escuela de verano, yo tenía como 9 años, 9 o 10, acababa de recibir a Cristo. Y nos llevaron las hermanas de la escuela dominical a una playita por ahí cerca de Tijuana. Y fuimos, y había un hermano que nos dijo, véngase, vamos a hacerle frente a las olas, dijo el hermano. Agárrense las manos, dijo. Y ahí estábamos todos los chamaqueros, ¿no? Dice, y métanse más, y el agua nos llegaba a la cintura. Y dice, esperen la ola, y cuando venga la ola, táquenle el pecho, dice, y aguanten. Y venía la ola y nos tumbaba. No se debe tumbar. Otra vez párense. Y llegaba la ola y nos echaba para atrás. Dice, aguántense y resistan, dice, empújenle. Y ahí estábamos todos agarrados así, los chamaquitos que estábamos ahí. Y vino la ola y ya después nos paramos y la ola pasaba y uno se quedaba y se movía uno, pero la ola pasaba. Hasta que nos dimos cuenta, nos sentimos satisfechos porque le pudimos hacer frente a la ola. Más o menos, hermano, esa es la idea de la palabra constancia aquí, resistencia o aguante esperanzado. Vienen las luchas de la vida, no tienen que pararse y tienen que pasar, nos van a mover, pero no nos deben de tumbar. La constancia de vuestra esperanza. Esta esperanza, hermanos, no es una ilusión aérea o temporal, es una seguridad absoluta y confiada expectación en Dios. Mira, hermano, por esto le daba gracias a Dios Pablo por los hermanos de Tesalónica, hermano. Era una iglesia que tenía luchas y pruebas como usted y yo las tenemos. ¿No es cierto, hermano? No dice en la Biblia que vamos a estar exentos de llorar, ni de sufrir, ni de padecer dificultades, ni enfermedades. Al contrario, en medio de todo ello, Dios promete sostenernos y levantarnos. La iglesia de Tesalónica había aprendido, hermanos, a hacerle frente a las pruebas. Y eso es algo digno de encomiar de parte de Pablo. Dice, hermano, yo doy gracias a Dios por ustedes. Parte de la identidad de la iglesia, hermanos, de la iglesia de Tesalónica era justamente eso, que eran una iglesia, número uno. Número dos, era una iglesia que generó que otros dieran gracias a Dios por ellos. Amén. Dieran gracias a Dios. Algo tenían bueno los hermanos, algo tenían. Eran una iglesia, estaba compuesta por hermanos, por creyentes, por redimidos, por regenerados, por nacidos de nuevo, pero continuaban siendo pecadores como usted y yo lo somos. Tenían debilidades, tenían fortalezas, pero también tenían sus resbalones. Y Pablo dice, hermanos, yo entiendo porque yo también, Pablo les dijo a los de Roma, hermanos, yo soy carnal, vendido al pecado. Ahora, no se está justificando el pecado ni la sinvergüenzada. Lo que Pablo está diciendo, hermanos, a pesar de las luchas y las pruebas, aguanta. Quédate parado, todavía hay esperanza. En Cristo todavía puedes ver la luz ahí al final del túnel. Y no me refiero al túnel de esos de cuando la gente dice que se fue, ¿verdad? Y que regresó. Sino de las luchas y de las pruebas. Era una iglesia, hermanos, la iglesia de Tesalónica tuvo una marca distintiva más. Fue una iglesia que se dio a conocer. Note lo que dice el versículo 4, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Conocemos, dijo Pablo. La iglesia de Tesalónica, hermanos, se distinguió por ser justamente una iglesia, número uno. Número dos, se distinguió porque era una iglesia que generó que otros dieran gracias a Dios por ellos. Número tres, fue una iglesia, hermanos, que se dio a conocer.
Mire, y en muchos lugares conocían a los hermanos de Tesalónica y mire que no había internet. Hoy utilizamos los medios, ¿verdad?, que tenemos por enfrente para dar a entender y dar a conocer el mensaje de Cristo y dar a conocer una iglesia para que tenga más alcance de lo que podemos tener. Pero en aquel entonces no había todos esos medios que hoy tenemos. Pero la iglesia de Tesalónica, hermanos, se dio a conocer. Porque conocemos, dijo Pablo, hermanos, no solamente yo los conozco porque fui, sino que he escuchado de otros que hablan de ustedes. No precisamente, hermanos, por la carnalidad se dio a conocer la iglesia de Tesalónica como la iglesia de Corinto, sino todo lo contrario, por su dominio de los aspectos espirituales. Una iglesia se puede dar a conocer en todo el mundo, hermanos, porque es una mala iglesia o porque es una iglesia que ama al Señor. Una ciudad puede conocer a una iglesia porque sale a ganar almas, porque sale a tocar puertas, o a lo mejor se conoce nada más por los vecinos de al lado, que saben que hay una iglesia. La iglesia de Tesalónica, hermanos, se dio a conocer por su vida y su calidad espiritual que tenían. Miren, es interesante, hermano, pero Pablo utilizó en 21 ocasiones el término hermanos en las 2 epístolas, en primera y segunda a los tesalonicenses, lo que revela el reflejo del testimonio real de ser verdaderamente cristianos, la iglesia de Tesalónica. Hermanos, les dijo, hermanos amados, hermanos míos, hermanos queridos. Número 4. La iglesia de Tesalónica, hermanos, era una iglesia sensible a la palabra de Dios predicada. Amén. Era sensible. Versículo 6 del capítulo 1. Dice, y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. ¿Qué les dice Pablo? Hermanos, doy gracias a Dios a ustedes porque han aprendido a recibir la palabra de Dios con gozo y con solicitud. ¿Qué quiere decir, hermanos, esto? Era una iglesia sensible. Era una iglesia sensible. Mire, hermano, no cualquiera recibe la palabra de Dios predicada. Y voy a decirlo de esta manera, solamente los cristianos que valen la pena reciben la palabra de Dios como es. Un día llegó una hermana, estaba yo predicando y hablé creo que de la apariencia de la vestimenta. Y llegó una hermana la siguiente semana junto con su marido, porque él no iba, solamente ella y sus hijos. Después los hijos la dejaron sola. Y la hermana llegaba el domingo en la mañana y en ocasiones llegaba el domingo en la tarde. Y esa semana llegó ella con su marido y llegó y tocó la casa, la puerta de la casa, y pues finalmente llegó a darme las gracias. Me dice, pastor, vengo a dar las gracias, dice, porque pues ya no voy a venir a la iglesia. Y le digo, ¿por qué razón, hermana? Puedo saber al menos si ya se va a ir, ¿verdad? A ver por qué razón. No quise retenerla, yo no retengo a nadie en la iglesia. Le digo, si se va a ir, hermana, me gustaría saber cuál fue el motivo para, si yo estoy mal, corregir, para si usted esté mal, pues hacérselo saber antes de que se vaya, porque luego ya no se lo voy a hacer saber. Me dice, no, todo está bien, pastor, todo está bien, nada más que el mensaje la semana pasada dice, dice, es mucho para mí. Yo no estoy de acuerdo con lo que usted predicó del testimonio del cristiano, la forma de ser, la apariencia y lo externo. Yo no comulgo lo mismo que usted predicó. Así que pues platiqué con mi esposo y acordamos en que mejor me voy a ir a otra iglesia. Le digo, bueno, hermano, pues yo quiero decirle nada más que es lo que dice, yo prediqué lo que dice la palabra de Dios, y si eso le indigestó, pues no lo voy a tratar de retener, porque yo voy a seguir predicando así. Lo que dice la palabra del Señor. Le digo, gracias por ser honesta, ¿verdad? Pero yo le soy honesto también. Así es la Biblia y no pienso disculparme. Pero vamos a estar orando mucho por usted, hermana, por sus hijos que se conviertan a Cristo y por su esposo también que se convierte a Cristo. Y donde vaya usted, en la iglesia que vaya a estar, bueno, pues que el Señor le bendiga, y si un día quiere regresar con nosotros, la puerta está abierta. Nada más que si vuelve, sea constante, ya no lo voy a permitir que esté entrando y saliendo cada rato, ¿verdad? Que es en un solo lugar. Y le digo, y fue un placer haberle predicado y haberle pastoreado en estos meses que estuvo en la iglesia. Que Dios le bendiga, hermano. Y aquí estamos para servirle. Y se fue. Hay gente, hermanos, que no aguanta la palabra de Dios.
Son sensibles, pero en el sentido de que, de que no sensibles de que aceptan el llamado de Dios a través de la predicación o enseñanza, sino que son sentidos. Se sienten. Un hermano se sintió que porque dije que yo no tengo amigos. Mi hermano creyó que yo era amigo de él. No, yo soy su pastor, no soy su amigo. Porque si, o somos amigos o somos amigos o soy su pastor. Y si soy amigo, pues entonces pierdo la autoridad como pastor. Entonces, no son mis amigos, son mis ovejas. Y puedo ser un pastor amigable, pero no dejo de ser pastor. Y se sintió, se lastimó. Y mire, hermano, la iglesia de Tesalónica no eran sentidos, eran sensibles. Eran personas que estaban dispuestos a acatar y a recibir la palabra de Dios como venga. Pablo les dijo en el versículo 6, recibieron la palabra en medio de gran tribulación. Estaban tan necesitados de la palabra de Dios, y como vino y como se las prediqué, la aceptaron, la guardaron, la recibieron con gozo en sus corazones y se convirtieron a Cristo. Así que era una iglesia, hermanos, sensible a la palabra predicada. Al predicarles el evangelio en medio de gran tribulación, ellos creyeron. Es casi, hermanos, cuando se pone a prueba la sinceridad de la conversión de una persona. Fue una iglesia, hermanos, que al predicarles la escritura fue para su propia edificación. Mire, hermano, nunca piense que el pastor le está tirando a usted. Bueno, sí le tira. Terminó un culto un día y se acerca un hermano y estaba en la puerta saludándoles y me dice, ay, estuvieron duras las pedradas, pastor. Pues es que si cala, si duele, como dice este pastor, me caló. Si duele, hermano, es porque hay algo que hay que corregir. Porque el cristiano que se le resbala es porque es indiferente o porque de plano dice, Señor, es bueno, no se me va a resbalar, eso lo ocupo yo. Entonces, hermano, nunca piense que, ay, es que el pastor me lo está tirando a mí. Pues no se lo está tirando, hermanos, pero está pensando en usted y en toda la congregación. Porque quizás los pastores no sabemos realmente lo que esté viviendo o padeciendo. Pudiésemos tener una idea, pero es el Espíritu Santo quien sí le conoce a usted. Y es el Espíritu de Dios que le da a entender al pastor o al predicador lo que tiene que enseñar. Y lo que el Espíritu de Dios le dice a uno es lo que el siervo del Señor predica y enseña. Y usted debe de tener sensibilidad al llamado del Espíritu Santo cuando lee la Biblia, cuando escucha el estudio bíblico, cuando escucha la predicación. Los hermanos de Tesalónica no se sintieron con el hermano Pablo, estaban contentos. Estaban felices los hermanos porque tenían palabra del Señor. Ellos reaccionaban al mensaje del predicador, tomaban decisiones importantes y se mostraba su crecimiento espiritual. Eran nobles, hermanos, a la doctrina enseñada. ¿Se acuerda el pasaje ahí en Hechos donde dice que los hermanos de Berea eran más nobles? ¿Cuándo dijo eso Lucas cuando escribió Hechos? Dice, de Tesalónica se fue a Berea, Pablo. Dice, y los de Berea eran más nobles. O sea, eran igual de nobles que los de Tesalónica, pero un poquito más. Quiere decir que los de Tesalónica también eran cristianos nobles, sensibles, porque habían recibido con gozo la palabra del Señor. Hermano, cuando venga a la iglesia, venga dispuesto. Venga con un corazón abierto. Dígale, Señor, yo quiero aprender. Aunque me duela y aunque la predicación me haga llorar, aunque la predicación me haga enojarme, de hacer berrinche, o la predicación venga a consolarme, dele gracias a Dios, hermano, porque tiene un lugar donde se le enseña, donde se le dice, donde se le corrige, donde se le señala, donde se le disipula, donde se le anima, donde se le consuela, donde se le motiva, donde se le hace una herida y después Dios le sana. Dele gracias a Dios. Mire, ya voy a entrar a la parte final. La iglesia de Tesalónica, hermanos, era una iglesia ejemplar a las demás. Versículo 7, ¿quién lo tiene, hermanos? ¿Quién puede leer el versículo 7? De tal manera que me habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Exactamente, gracias, hermano. Dice el versículo 6, vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo en el Espíritu Santo. Y luego el 7, de tal manera que habéis sido ejemplo
a todos los que estaban en Macedonia, a las iglesias que estaban en Macedonia y las que estaban en Acaya, que han creído. Oiga, hermano, el testimonio de los tesalonicenses fue fuerte. Se dio a conocer. No solamente en su núcleo, en su medio, donde estaba la iglesia en Tesalónica, sino en toda la región circundante. Era una iglesia ejemplar a los demás. Dice la Biblia, el verso, habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya. Era una iglesia ejemplar. Tan real y sincera, hermanos, fue la conversión de cada uno de estos hermanos al evangelio de Cristo, los hermanos de Tesalónica, que su vida espiritual, hermanos, fue tan semejante, a la de sus padres espirituales. ¿Quién los llevaron a los pies de Cristo? Pablo y Silas. Aprendieron de ellos. Aprendieron a orar como oraba Pablo, como oraba el hermano Silas. Aprendieron a cantar como ellos cantaban. Si eran desentonados, pues no se entonaron los hermanos de Tesalónica, ¿verdad? Pero aprendieron de ellos, aprendieron la espiritualidad, aprendieron a orar, aprendieron a testificar, aprendieron a crecer en su vida cristiana, aprendieron a compartir el evangelio, aprendieron a desarrollar las virtudes propias, personales, espirituales, para que ellos mismos crecieran y tuviesen una relación óptima y eficaz con su Dios y con su Salvador. Eso trajo como resultado, hermanos, que fueran una iglesia ejemplo para todos los de Macedonia y los de Acaya, es decir, dos provincias de Grecia, de donde ellos provenían, eran griegos. Qué maravilla, hermanos, cuando una iglesia es ejemplo a otros, ¿no es cierto? Que pueda hacer imitada su fe, sus prácticas, sus actividades, sus cultos, sus enseñanzas, su formalidad, su doctrina. Número 6, hermanos, la iglesia de Tesalónica era una iglesia también evangelizadora, versículo 8. ¿Alguien más que lo pueda leer, versículo 8? Bueno. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos la necesidad de hablar de nada. Amén. Fíjese, hermano, qué maravillosos los hermanos de Tesalónica, ¿no es cierto? Dice, ya no tenemos necesidad nosotros de llegar y hablar de Cristo porque ustedes ya lo inundaron todo con el evangelio. Eran hermanos que habían aprendido a ganar almas y lo hacían constantemente, siempre estaban dispuestos a compartir su fe con otros. Dice Pablo, hermanos, pues qué maravilla de vida espiritual, qué maravilla de hermanos. Le estaban quitando la chamba a Pablo. Ya no, dice, vuestra fe se ha extendido. Dice también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros ya no tenemos necesidad de hablar nada. Donde hemos llegado, pues ya conocen el evangelio porque ustedes nos dieron madruguete. Nos ganaron por ese ímpetu y por ese deseo y amor por la causa de Cristo y por la gente. De manera que el equipo misionero, hermanos, pues ya no tuvo necesidad de predicar verbalmente el evangelio, porque la conducta cristiana de la iglesia de Tesalónica hablaba tan alto, hermanos, que iba resonando en todo lugar. Qué triste es cuando uno quiere hablar de Cristo y el testimonio de unos hermanos impide que la gente escuche. Nosotros comenzamos, mi esposa y yo comenzamos una iglesia hace varios años, ahí en un pueblito como de 10,000 gentes. Y llegamos prácticamente de cero, había un templecito ahí que nos dijeron, pues ahí usen. Y todos los días salíamos a ganar almas. Y la gente empezaba a ir poco a poquito. Pero de repente nos dimos cuenta, estaba asistiendo con nosotros un hermano que tenía años en ese pueblo, pero que no tenía un testimonio, un buen testimonio. Y como dice el dicho, pueblo chico, infierno grande, ¿no? ¿Sí, verdad? Pues todo se sabía. Yo me fui enterando situaciones, ¿verdad? De situaciones que se habían dado y la gente pues había levantado una barrera. Y después de un tiempo, ¿verdad? Ya mucha gente no se convertía. Y llegamos y pusimos un rótulo afuera, le pusimos un nombre a la iglesia y salimos, invitamos. Y decían, ¿dónde está la iglesia? Pues enfrente de una gasolinera en esta calle principal. Uy, dice, no, yo ahí no me paro. Digo, ¿por qué no? Si no ha ido. No, dice, pero yo sé quién va allí. ¿Qué hace uno?
¿Qué hace uno? Quisiera como abrirles el cráneo a la gente y meterles ácido muriático para que se les olviden los malos recuerdos de cristianos que han echado a perder el cristianismo, ¿verdad? Y tapar y que no se acordaron más y vayan a la iglesia. Sí, ahorita voy. Y mire, hermano, eso fue una barrera, un impedimento grande para que mucha gente no fuera a la iglesia ahí, porque había otra iglesia ahí. Pero se había cerrado y se deshizo todo y el templo tenía años cerrado. Y me dijeron, pues empiecen ahí, pues ahí empezamos. Y fue una lucha. En el caso de Tesalónica, hermanos, no fue así. Fue diferente. Cuando se predicaba el evangelio iba Pablo, iba Silas, Timoteo, otros hermanos. Pues ya, no, hermano, pues es que hay una iglesia en Tesalónica, ya la conocemos. Son buenos hermanos, ¿verdad? Conocemos, nos gustaría ir. Es más, aquí ya tenemos un grupo de estudio bíblico, queremos aprender más. Era una iglesia evangelizadora. Y voy a terminar, hermanos, punto número 7. De aquí termino. ¿Qué otro rasgo característico tenía la iglesia de Tesalónica? Bueno, era una iglesia, hermanos, consagrada y comprometida con el Señor. Era una iglesia consagrada, repito, y comprometida con el Señor. Versículo 9. ¿Quién lo tiene, hermanos, por favor? Versículo 9. ¿Qué dice? Hermano, adelante. La manera. Exactamente, gracias hermano. Les está diciendo Pablo a los de Tesalónica y está realzando una virtud más de los hermanos y les dice porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios verdadero. Bueno, hermanos, la iglesia de Tesalónica fueron cristianos que al escuchar el mensaje de Dios se convirtieron, lo abrazaron y no lo dejaron. Su fe, hermanos, fue evidente. Pablo dice cómo la gente habla de cómo hubo un cambio realmente en sus propias vidas, cómo se convirtieron, dice, os convertisteis de los ídolos al Dios verdadero. Dejaron el paganismo, dejaron la idolatría, dejaron lo tradicional en sus vidas que solamente venía a suplir un huequito que estaba, pero no venía a satisfacer una necesidad espiritual. Cómo se convirtieron de los ídolos al Dios verdadero, dice Pablo, y eso es notorio en todo, no solamente en Tesalónica, sino en toda la provincia de Acaya y de Macedonia, y en muchos lugares su fe se ha divulgado porque realmente han sido hermanos creyentes que se han convertido, se han consagrado, y algo muy importante, hermano, estaban comprometidos con el Señor. No solamente basta, hermanos, con convertirnos a Cristo y consagrarnos, es necesario comprometernos. Porque puede haber alguien que se convierta a Cristo, pero no se comprometa. Un día nos llegó les voy a ilustrar esto, un día nos llegó una invitación de unas conferencias en una iglesia ahí cerca de nosotros, de Rockford. Miércoles, jueves y viernes, una campaña de avivamiento y iba a venir tal predicador. Y les dije, hermanos, en tal fecha, en unas cuantas semanas, nos están invitando, hay culto el miércoles, jueves y viernes. Y me gustaría que fuéramos para escuchar y participar y conocer la iglesia, no la conocemos y los hermanos de ahí. Yo conocía al pastor, pero yo quería que los hermanos fueran. Y nos fuimos unas 4 o 5 familias. Les dije, el miércoles no vamos a ir porque tenemos culto en la iglesia y no vamos a cancelar nuestras propias actividades. El jueves vamos a ir porque no tenemos actividad, pero el viernes ya no podemos ir porque tenemos actividad en la iglesia. De manera tal, hermanos, que entonces nada más vamos a ir el jueves, ya no regresamos ni el viernes ni el miércoles. Yo quiero que los hermanos aprendan que tienen un compromiso con su propia iglesia, primeramente. Bueno, el miércoles fuimos al culto, les recuerdo, hermanos, mañana nos vemos aquí a tal hora y de aquí nos vamos en la palma de la iglesia. Bueno. Miento, era lunes, martes y miércoles. Otro año fue en esos días, fue lunes, martes y miércoles. Le dije, lunes vamos, martes y miércoles no. Lunes y martes fueron varias familias. El miércoles, una hermana y sus hijos no llegaron al culto. Pues resulta que la hermana se fue por sus propios medios el miércoles allá.
¿Era una hermana? Sí. ¿Estaba comprometida con su propia iglesia? No. ¿Ella tenía un compromiso? Yo le dije, hermana, ¿por qué no vino? Es que me fui para, hermana, pero yo les dije, aquí el miércoles, no podemos ir miércoles porque tenemos esta es nuestra propia iglesia. ¿De dónde es miembro usted? Pues de aquí. Ah, entonces, ¿qué andaba haciendo allá? Su compromiso está aquí. Ay, pastor, no sea así, no sea exagerado. No soy exagerado, hermano, soy realista. Son dos cosas distintas. No exagero, soy realista. Porque si usted está diciendo, bueno, mi iglesia no es tan importante, voy a ir allá. Está bien, hay enseñanza, hermano, pero ya fue, aquí está. Aquí es donde usted tiene que estacionarse y aprender y crecer. Fuimos allá como una invitación, pero ahora aquí usted tiene su compromiso el miércoles. ¿Ustedes creen que uno puede confiar en personas así en la iglesia para confiarles algún cargo o un puesto? No. No. Pregúnteme, si la ocupé en algo en la iglesia. No. No la ocupé. Porque como decimos los mexicanos, ¿verdad? No se puso la camiseta. En términos llanos, ¿verdad? No se comprometió, no se puso la verde, como ¿verdad? El anuncio. No se comprometió. Quizás alguien diga, ay, qué exagerado, pastor. No, hermano, es que es la verdad. ¿Con quién puede confiar uno? Con los que siempre están en la iglesia. Y no son los que siempre le barbean a uno. No, no es eso. Son los que están ahí, tienen amor por la causa de Cristo, amor por la iglesia, amor por las actividades. Los que se levantan temprano para orar a las 6 de la mañana en la reunión de los varones de la iglesia, la reunión de la velada de oración, los fines de semana, los que están participando en la cena del Señor cada mes o cuando se celebre, los que salen a ganar almas, los que están el domingo en la mañana, en la escuela dominicana, en el culto de la mañana, en el culto de la tarde, los que regresan a la reunión de varones, las hermanas que van a la reunión de mujeres, a los muchachos que están participando en sus actividades, a los que se desvelan, a los que aman su propia iglesia, no aquellos que van de vez en cuando y llegan tarde. La iglesia de Tesalónica, hermanos, era una iglesia consagrada, pero también era una iglesia comprometida con Dios. La pregunta es, hermano, y aquí termino, ¿qué tan comprometida está usted con Dios y con su iglesia? ¿Y sabe qué, hermanos? También con el pastor. Muchas veces decimos, es que no hay que mirar a los hombres. Sí, mire, hermano, yo digo que sí. Porque si la Biblia dice, obedeced a vuestros pastores, pues es que tienes que ver a un hombre en la tierra. ¿Sí o no, hermano? Sí. Un día un hermano me dijo, pastor, dice, es que la Biblia dice, yo no pongo mis ojos en usted. No. Pues tiene que verme, hermano, porque cuando predico, ¿quién va a ver? ¿Sí o no? Pues sí, pastor, no me refiero a eso. No, expliqué entonces, porque tiene que ser claro. A ver. Y ahí el hermano se puso nervioso, ¿verdad? Y no supo cómo. Hermano, ya, le entiendo. Yo sé lo que está diciendo. Pero es cierto, hermanos, que usted tiene puesto los ojos en Jesús, dice la Escritura. Es cierto, hermano. Y sí es cierto que si uno pone los ojos en los hombres fallamos porque somos pecadores, hermano. Pero usted tiene que seguir a un hombre. Hay un pastor en la iglesia, tiene que seguirlo, tiene que mirarlo. La Biblia dice, imitar su fe es una grande responsabilidad que no esperamos y que no somos dignos. Pero hay ojos puestos en uno, hermano. Nuestro corazón y la expectativa debe estar puesta en Dios, pero sí vamos siguiendo a hombres en este mundo. Y es lo que yo le he dicho a los hermanos, sí, porque ustedes son ovejas, tienen que ir siguiendo al pastor. Claro, no van a poner su esperanza ni su expectativa, no confunda, el pastor no es Dios. El pastor no es omnipotente, a su corazón debe estar allá, pero usted vaya siguiendo los pasos del pastor. El pastor, y si usted se equivoca, pues igual que usted. Todos somos pecadores, todos nos equivocamos. Pero si usted va siguiendo al pastor y él se equivoca, Dios le va a bendecir a usted porque está obedeciendo. Allá el pastor nos lo vamos a averiguar con Dios. Pero su responsabilidad es seguir al que Dios le ha puesto en el templo. Una hermana me dijo en una ocasión, le digo, hermana, mire, les hice una hoja de requisitos de los hermanos que eran obreros de la iglesia. Y tuve una reunión y les hice una hoja y le dije, hermanos, van a firmarla. Nadie se va si no me la firma. Porque yo quería que los hermanos se comprometieran, porque había unos que iban, no iban, unas hermanas que eran maestras de niños y iban cuando querían. Y digo, no, hermana, le digo, pues es que tienen un compromiso. Sí, pastor, pero que tengo mi niño chiquito. Ah, pues eso me hubiera dicho que tiene un niño chiquito y que no puede llegar. Entonces le voy a quitar de hermana de cargada de cuna, maestra de escuela dominical, y la pongo en otro lugar donde pueda estar desde el comienzo. No, yo quiero aquí. No, hermana. Bueno,
vengan la siguiente fin de semana, vamos a tener una reunión, los voy a animar, vamos a tener un refrigerio. Y les saqué una hojita, mi hermano. Lean los requisitos, aquí está, llegar temprano, 15 minutos antes, ser salvos, bla, 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 bla. Asistir a la escuela dominical, por lo menos a 2 de 4 cultos que tenemos en la iglesia. Por lo menos, llegar temprano, no estar renegando, estar juzgando. Y les puse ahí uno, ser leal al pastor. Comprometidos con Dios, con su palabra, con la sana doctrina, con su iglesia. Y al final le puse, y con el pastor también. Y le dije, hermanos, fírmenla. ¿Quién fue el que, Esdras, no? Fue el que les hizo firmar, o Nehemías, no recuerdo, creo que Nehemías, ¿no? Ahí en el Antiguo Testamento. Y les hizo firmar que se iban a comprometer con Dios, y el que no se iba a comprometer le iban a dar cuello, dijo el chino. Y dije, pastor, ¿por qué tengo que firmar? Me dice la hermana. Le digo, porque es bíblico. Mira, aquí este pasaje dice que los que iban a trabajar en el templo se estaban comprometiendo para ser fieles y leales al Señor. Y los 5 o 6 hermanos que estaban ahí, ¿verdad? Sí, pastor, ¿dónde le firmo? Ya no. Y la hermana no quiso firmar. ¿Qué me estaba diciendo eso? Exacto. Que no se quería comprometer, que quería ir nomás y quería tener un puestecito ahí para decir yo enseño ahí. Le digo, no, hermana, tiene que firmarlo. Le digo, ¿qué le impide que firme? No, pastor, es que yo no debo de firmar. ¿Y si no firmo qué? Me dice, Le digo, hermana, pues si no firma, no da clases. Viene a los cultos, se sienta y participa en los cultos normal. Y voy a buscar a alguien más que cubra ese huequito. Le digo, y se lo digo con amor, ¿verdad? Pues no me parece, pastor. Bueno, pues entonces deme la hojita, ¿verdad? Y vamos a orar para terminar nuestra reunión. A partir de la siguiente semana, fulana de tal va a estar ahí cubriendo ese espacio. Y gracias, hermana, por venir y por su intención. Cuando tenga un corazón más sensible y más dispuesto, me avisa. ¿Qué le faltaba a la hermana, hermano? Compromiso. ¿Era convertida? Pues yo creo que sí. Pero no estaba comprometida con la iglesia. Porque, mire, hermano, un cristiano realmente que ama al Señor y a su iglesia y la obra del Señor, se va a comprometer. Y ahí va a estar apoyando, aunque no me gusta, pero bueno, lo voy a hacer para la gloria del Señor. Es que no me gusta, pues no le gusta, pero mira, no nos gustaban las verduras cuando estábamos chiquillos y la mamá nos las metía a fuerza y aquí estamos. ¿Sí o no? No nos gustaba el hígado encebollado y nos lo comíamos y aquí estamos, no nos morimos. No nos gustaban los caldos, no comíamos, pero aquí estamos. No nos gustaban bueno, a mí no me gustan los mariscos, ¿verdad? Eso es lo que yo no comía, pero aquí estamos, ¿verdad? Tenemos que comprometernos, amados hermanos y muchachos. Usted viene a la iglesia, usted es de Cristo, comprométase con Dios, con el Evangelio, con la iglesia, con su pastor, con la causa de Cristo, con la obra del Señor. Y que sea un elemento, una virtud en su vida, hermanos, que motive a otros para que sigan a Jesucristo. Aprendamos de la iglesia de Tesalónica a ser mejores cristianos y a ser mejores iglesias. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por la clase de esta mañana. Aplícala primeramente a mí, Señor, que la he expuesto, para no olvidarla y tenerla muy presente, Señor amado, y también a cada uno de los presentes en esta mañana, para que la clase de hoy pueda ser viva y pueda ser eficaz y pueda ser real, y que perdure por mucho tiempo, Señor, y nos venga a recordar lo que ya sabemos, que somos de Cristo y tenemos un compromiso delante del Señor primeramente, pero tenemos un compromiso también ante la sociedad en la cual vivimos, de dar un testimonio fiel, fidedigno y real de Jesucristo, para que otros busquen al Señor y nuestro Salvador, para que ellos también tengan el mismo Salvador que nosotros tenemos. Gracias por tu palabra, Señor, gracias por esta mañana, en el nombre de Cristo. Amén. Gracias, hermanos.